Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus especial para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces, mi querido Géminis. Puntero consecutivamente. Entonces, esta lectura bonus va a ser muy especial, ¿vale, cariño? Vamos a intentar de canalizar todo lo que podamos mediante esta lectura bonus. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Está costando. Cuando pasa esto, Géminis, es porque posiblemente estás pasando por un momento muy tenso. Las energías están pero muy negativo, por decirlo así. Vamos a intentar otra vez, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude, o simplemente no quieren que te entregue este mensaje quizás para que tú pierdas lo que es tu camino o la esperanza. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, y que libere toda energía negativa que se puede encontrar lo que es en esta lectura o simplemente lo que es en la vida de Géminis. Ahora. Pero hay una vibración rara, ¿no? ¿Lo escuchas? Muy bien, Géminis. Una de las imágenes que he visto, Géminis, sinceramente ha sido lo que es una escena no muy agradable, ¿vale? Un conflicto que ustedes se fueron lo que es a las manos. Hay cosas que yo no puedo decir lo que es en YouTube, porque si no YouTube puede censurar lo que es el video. Pero una de las imágenes que yo he visto, Géminis, es como que tú te estás ahogando, como que necesitas ayuda, como que alguien intenta posiblemente hacer algo en base a una discusión o un enfrentamiento, Géminis. O hay un recuerdo que tú tienes ahí. Alguien intentó hacerte daño o posiblemente puede ser que tú actualmente estás pasando por esto, Géminis. Pero la imagen que yo he visto ha sido una imagen muy violenta. No puedo decirlo por YouTube. No puedo, me limitan, ¿entiendes? No puedo decirlo. El otro mensaje también, Géminis, es como que hubiera un personaje, no sé si es hombre o mujer, pero con un manto negro, pero tiene detalles como dorado. Tiene algún detalle como dorado. Es que no,
sinceramente tengo algo en mi cabeza, pero no quisiera decirlo. Es como que para un grupo de ustedes, cariño, están pasando lo que es un luto, o posiblemente van a pasar lo que es un luto. Porque es como que me representara que fuera la energía de la muerte, cariño. No digo para todos, pero hay un grupo muy preciso que va a pasar esto. Porque aparte también he visto otras imágenes que lamentablemente no puedo decir por YouTube. Es como si estuvieran preparando lo que es un cuerpo. ¿Me entiendes, no? Hay cosas que no puedo decir por YouTube. He visto muchos ojos que te observan, Géminis. Muchas miradas que están pendientes de ti. A lo mejor de repente pueden ser personas que están muy cerca en tu entorno, ya sea familia, ya sea entorno, pero es como que intentan posiblemente juzgarte o buscar los 5 pies al gato. Tú es como que me dices, Richard, yo intento defenderme, yo intento simplemente frenar esta situación. No es que a mí me guste estar en ese avispero, no es que a mí me guste posiblemente estar en ese conflicto, pero ¿qué hago? ¿Dejo que simplemente ellos pasen por encima de mí o me defiendo? Tienes que defenderte, Géminis. Tienes que defenderte. Siento, Géminis, que es una semana muy impactante para ti, o posiblemente puede ser tu energía que algo ha pasado lo que es en tu vida, algo muy impactante, algo que ha marcado lo que es tu vida, cariño. Siento esto. El otro mensaje, Géminis, también que te puedo decir, muchos de vosotros a veces tienen esa percepción como que el cuerpo que tú estás actualmente no es tuyo. Richard, ¿por qué? ¿Qué quieres decir con esto? Es como que en algún momento, vamos a suponer que tú estás viviendo lo que es en un pueblo, como ejemplo, eres de familia humilde, cariño, pero sin embargo tú tienes siempre como esos aires de grandeza. No es porque a lo mejor de repente tú te sientas lo mejor del mundo, porque te sientas inalcanzable, o porque a lo mejor quieras aparentar algo que no es. No. Simplemente que es como que me dice Richard, yo no pertenezco a ese lugar, yo no pertenezco a ese cuerpo. No encajas en el lugar donde tú estás. Es como si tú hubieras reencarnado y simplemente no estás conforme con la vida que tú estás viviendo o los sucesos que tú estás viviendo. Hay algo que siempre te lleva como a pensar, como a reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa sensación? ¿Por qué tengo este recuerdos? Ahora con el tema del internet, o de repente si tú has hecho un viaje en algún lugar, o has visto una revista, algo, tienes como recuerdos y no entiendes. Esto para muchos de vosotros es como que tú te lo guardas para ti, pero en algún momento tú lo has comentado a alguna persona quizás muy cercana, y esta persona ha dicho, creo que se te está yendo un poco la cabeza. Lo que decimos aquí, se te está yendo la olla. La locura, ¿no, Géminis? Pero no es locura, cariño. Es simplemente que tienes un recuerdo posiblemente de una vida pasada también, de una reencarnación. Pero es muy curioso porque, y justo te digo esto, una paloma ha subido para arriba, como si se estuviera yendo para los cielos. Yo siempre tomo en cuenta las señales de la naturaleza, ¿vale, Géminis? Pero es como que me dan a entender, Géminis, como que no era tu momento posiblemente para que esa etapa de tu vida se acabara, como que algo quedó inconcluso en esa etapa de tu vida. Y entonces quizás por eso tú has reencarnado o estás viviendo posiblemente en un cuerpo que no te sientes bien o en un lugar, en un ambiente que tú no te sientes bien, mi querido Géminis. Hay algo que está pasando en ti, algo inexplicable, por decirlo así, ¿vale? Para las personas que a lo mejor no conocen de esta situación.
Vamos a ver, te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Veo el color rojo. No sé si el color rojo te gusta, pero veo el color rojo. Mucho. No, es muy curioso porque cierro los ojos y he visto el color rojo. Veo una rueda que puede representar a un Capricornio también en tu vida. Veo eso. Tenemos lo que es la carta de la estrella Géminis. La carta de la estrella representa lo que es el hilo de la vida, cariño. Entonces, las vidas pasadas también, las reencarnaciones. Personas que a lo mejor de repente están lo que es en la distancia y tú sientes una conexión muy especial con ellos. Contactos o llamadas también posiblemente de personas que están fuera, porque tenemos el hilo de la vida. O simplemente tú te sientes muy conectado o muy conectada a una persona que a lo mejor de repente inclusive no tienes ningún tipo de parentesco, pero sin embargo hay una conexión muy especial. Me dicen, la carta de la estrella también representa lo que es a Piscis o Acuario. ¿Tú has escuchado la historia? Es una historia creo que japonesa o china, en la cual se dice que en el dedo del corazón, cariño, nosotros estamos atados con el hilo de la vida, un hilo rojo, y ese hilo rojo nos une a una persona determinada. Puedes estar de repente al otro lado del mundo, cariño, en otro país, otro idioma, otras costumbres, pero como tú tienes ese hilo rojo, cariño, tarde o temprano te encuentras con él o con ella. El destino te lleva. ¿Alguna vez te ha pasado en la cual de repente tú me dices, Richard, yo sinceramente nunca pensaba que iba a tener lo que es una relación, vamos a suponer, supongamos que tú eres de Latinoamérica con un suizo. Nunca, Richard, nunca. Pero ironía de la vida, un día conociste a un suizo, como ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es el hilo de la vida. Vosotros estaban destinados para estar juntos. A lo mejor tú tenías tu historia, terminaste esa historia, esa persona también, o por casualidad de repente chocaron, se conocieron en el avión, en el aeropuerto, en la calle, o él estaba de turista, tú estabas de turista, conociste a esa persona y nunca imaginaste que ibas a tener una historia más con él o con ella. Eso es el hilo de la vida, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dice aparte de Piscis y Acuario? Me sale lo que es un Aries, me sale Libra, cierras con Aries, uno más, ¿vale? Sagitario o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. La letra A, la letra I, la letra K, la letra L. El nombre de Luis, no sé qué tiene que ver para ti, Luis, pero ha murmurado, ¿vale? Dile que es Luis. La letra O, W o M. Y mira, y recién lo capto, la letra L había salido aquí. Tú solamente toma lo que es tuyo, tu lectura está siendo muy muy espiritual, ya con el cuenco de cuarzo lo he notado. No es normal que se detenga, porque esto es muy fácil de manipular. Haces esto y suena. ¿Ves? Pero costó. Muy bien. Te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. A ver qué me dice. Mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Estoy viendo un ave de plumas blancas, pero que está posado en una caja. En una caja, un ave de plumas blancas. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver. Es muy curioso porque siento que dice, no se lo digas. No se lo digas. Yo cierro mis ojos, Géminis, y veo muchas imágenes. Una de las imágenes que acabo de ver ahora es como que se acercan dos personas que están como si fueran de la época medieval, que llevan como capuchas, ¿vale? Como utilizaban
franciscano, creo que era, ¿no? Y es como que dos personajes se acercan, hay un río y otro personaje también viene al encuentro de ellos. Entonces, aquí estamos hablando de reencarnaciones, Géminis. Puede ser que a lo mejor en estos días, a lo mejor ha pasado algún tipo de suceso muy importante en tu vida, la cual no entiendes, pero tranquilamente es que el destino te está llevando a lo que es a que tú veas tu verdad. Dice, todo lo que reluce, el número 16, tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Es importante, Géminis, cuando te dice todo lo que reluce, esa frase que yo siempre digo, no todo lo que brilla es oro. Tienes que ir con cautela, tienes que estar precavido, precavida. Si a lo mejor de repente tu intuición te dice algo con respecto a una persona o una situación. Por eso te dice todo lo que reluce. Pero también yo lo tomo, cariño, como éxito, como triunfo, corazón. Tienes que estar muy atento, muy atenta con tu intuición. Tu intuición va a ser clave, Géminis, para que tú puedas llegar lo que es al éxito en tu vida. Para que todo lo que tú de repente te programes, todo lo que tú quieras hacer en tu vida, todo lo que tú toques, se convierta en lo que es en oro. Haz caso de tu intuición para tus proyectos, para tus sueños, para tu vida, para tus decisiones, para firmar documentos, etcétera, etcétera. El número 16 busca lo que es en internet, numerología o mensaje de los ángeles, o lo que quiera representar lo que es en la Biblia también. Vas a encontrar mucha información. Vamos a ver, Géminis, ¿qué me quiere decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Si tú te fijas en esta carta, Géminis, aquí hay un personaje que está en un estado de reflexión, de meditación. Está buscando información, tu Géminis. Información. A lo mejor lo que yo te estoy diciendo puede ser que ya te está pasando y tú estás buscando el por qué. ¿Por qué de repente sientes esa sensación? ¿Por qué sientes de repente que no perteneces al lugar donde tú estás? ¿Por qué te llama la atención, vamos a suponer, un lugar en específico? ¿Por qué de repente tienes esos grandes de grandeza? ¿O por qué de repente sientes que a lo mejor tú has sido una persona con poderes también? Poderes energéticos, sanación. A lo mejor has sido, cariño, un chamán, un espiritista, un tarotista, una persona que podía manipular lo que es la naturaleza. Tú estás buscando información. Tú estás buscando detalles de lo que te está pasando. Mira, cariño, y este libro es como si fuera la Biblia. Para muchos de vosotros en estos momentos, Géminis, también, es como si te estuvieras refugiando lo que es en la energía de Dios, en la Biblia, en la Santa Biblia, en la religión también. Siento esto. Siento como que me dice Richard, a veces lucho también con mi entorno. Vamos a suponer que tú te sientes como muy inclinado, muy inclinada, como ejemplo, ¿vale? A la congregación de los evangelistas, como ejemplo. Se respeta todo. Entonces, pero sin embargo tu familia no está de acuerdo. Pero tú me dices, Richard, yo necesito estar en esta congregación. Siento un llamado. Siento algo que cualquiera no puede entender, algo inexplicable. El otro punto. Puede ser que tú en estos momentos también sientes como un llamado en la cual estás en esta tierra quizás para ayudar a los demás, lo que es en la parte espiritual, los consejos, lo que es de repente en la medicina natural, en el tarot, ¿por qué no? Estás sintiendo como un llamado, un propósito de vida. Puede ser que muchos de ustedes, Géminis, tienen un buen trabajo, tienen lo que es una estabilidad, todo lo que está relacionado con la tierra, con los regalos de la tierra, pero tú me dices, Richard, siento un llamado espiritual. No sé lo que es. O has tenido un sueño, te has despertado con esa vibra, con esa buena energía. Sientes un llamado espiritual, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Tú estás
tú te estás como recargando de buena energía. Porque fíjate, siempre me sale la Biblia. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí este personaje, una de sus manos está prácticamente tomando la Biblia y de su otra mano, cariño, sale energía. Es como que te estás nutriendo de información, de mucha información. Siento que estás averiguando, siento que estás buscando tu conexión, siento que estás buscando tu propósito de vida. Siento esto. Y esto es bueno, cariño. Esto es bueno. Que tengas de repente sus matices, que alguna vez no te sientes con ganas, no te sientes entusiasmado, entusiasmada. Esto nos pasa a todos. Hasta a mí me pasa que a veces no tengo ganas inclusive de hacer lectura porque yo qué sé, me siento cansado, me siento desanimado. Esto pasa a todos. Si tú me dices, Richard, pero no sé por qué lo he dejado lo que es a medias. Me estaba preparando, estaba averiguando, pero le he dejado a medias. Creo que no estoy hecha para esto. Tranquilo, tranquila, esto nos pasa a todos, Géminis. A todos. Lo importante es que tú estás sintiendo esa conexión. Inclusive, mi querido Géminis, algo ha parpadeado, ¿no? No sé si ha sido las luces, pero yo he visto que algo ha parpadeado. No el cambio de color, ha parpadeado algo. Bueno, si lo has visto me lo dices, ¿vale? Inclusive, mi querido Géminis, yo lo que siento, corazón, que tú últimamente estás sintiendo posiblemente la conexión de los demás, especialmente de personas cercanas. Cuando te digo lo que es persona cercana a la familia, o tu pareja, o tu ex, es como que tú sientes su dolor, su tristeza, o lo que viene en el futuro para ellos. Hay una intuición en ti en estos momentos. Estás a flor de piel. Porque aquí también, cariño, me dicen que tú tienes poderes en tus manos. ¿Ves? Estás sintiendo una intuición, una conexión. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué lectura para más bonita? Y también algo misterioso, ¿no? Pero bueno, así son las lecturas bonus, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Esta situación, Géminis, lleva posiblemente a que muchos de vosotros sean criticados y criticadas por tu entorno o por una persona que a lo mejor de repente tú esperabas que te entendiera, Géminis. Puede ser el caso. El otro mensaje, Géminis, que yo te puedo decir con estas dos cartas, mira, aquí este personaje, Géminis, es un personaje de luz. Es un personaje que quiere lo mejor para los demás. Puede ser que tú de repente has estado haciendo algo por alguien. Has estado sacrificando muchas cosas por alguien. Desde pareja, ex, hijos, familia. Puede ser. Pero yo siento, Géminis, que esa persona puede ser que sea malagradecido, malagradecida, o simplemente no valora o no ve lo que tú has estado haciendo por ellos. Porque aquí veo un reclamo, Géminis. Aquí veo que alguien te juzga. Aquí veo que alguien te ataca, Géminis. Pero tú has hecho las cosas con toda la buena intención del mundo. Pero sin embargo, alguien ataca, alguien te juzga. Alguien busca los 5 pies al gato. Yo lo que te recomiendo, Géminis, mira, este detalle de este búho de acero, porque es de acero, esto me lo dio mi maestra, la señora Monse, que me enseñó, fue la primera persona que me enseñó lo que es el tema del tarot. Y el acero, cariño, mi abuela, la mamá Filo, cuando yo tenía pesadillas, porque de niño me daba muchas pesadillas, y esto le pasa mucho a los portales. Si tú de repente eres un portal, que no te sorprenda que te dé a pesadillas, o que veas de repente cosas que una persona normal no ve. Entonces, si tú eres un portal, Géminis, puede ser el caso. El acero, cariño, debe estar siempre lo que es en tu casa. Siempre el acero, un anillo de acero, un collar de acero, algún adorno de acero, como el que yo tengo aquí, debe estar siempre en tu casa, Géminis. Porque el acero absorbe la mala energía, la mala vibra, que puede ver lo que es en tu entorno. El acero, cariño, es muy importante. Sé que a lo mejor miran, Richard, pero no, yo no puedo tener acero en mi casa porque, bueno, soy una persona de alta curnia. Tienes que tener acero. ¿No puede ser plata? No. ¿No puede ser oro? No.
tiene que ser acero, ¿vale? Acero normal o acero quirúrgico. El otro mensaje también, Géminis. Yo aquí tengo muchos mazos de tarot y tengo también mis cositas que me ayudan para las energías. Cuando tú te sientas que a lo mejor, porque esto nos puede pasar a todos, un poco desmoralizado, sientes que ya no puedes más, sientes como que me dice Richard, estoy cansado, estoy cansada, no sé qué me pasa, tengo tantos problemas, tantas cosas negativas en mi vida, no sé qué hacer para ayudarme. Siempre deberías tener una pirámide en tu casita, cariño, una pirámide de cualquier material, pero que tenga la forma de la pirámide. ¿Ves? Yo tengo una pirámide. Entonces esta pirámide, Géminis, lo dejas en tu ventana o en tu balcón que se recargue de la energía del sol. Y cuando tú ya te sientas que me dices, Richard, no puedo más, me siento cansado, cansada por el estrés que tienes. Con las manos abiertas vas a tomar esta pirámide. Quédate ahí un momento, cariño. Haz una oración, reflexiona, medita, recárgate de buena energía. Vas a sentir cómo la energía entra por tu cuerpo. Es muy importante tener una pirámide en casita. Muy importante. Y si tú me dices, Richard, lo que pasa es que tengo mucho estrés, demasiado, me duele la cabeza y a lo mejor eres de los míos que a mí no me gusta tomar calmantes. Sinceramente, no, yo soy antipastilla. Solo lo tomo cuando ya no me queda de otra. Soy antipastilla. Entonces, lo que tú puedes hacer, Géminis, si tú te sientes estresado, estresada, te duele la cabeza, parece que va a reventar tu cabeza, te mareas, tienes ganas de vomitar y todo. Seguro que en tu nevera o en tu casa o cerca hay un limón o una lima, ¿vale? Aquí limón lo dicen cuando es grande, amarillo. Y la lima lo decimos en Perú, limón, que son pequeños, color verde. Son pequeños, ¿vale? Con lo que hacen el ceviche. Ya está. Cualquiera de los dos te va a servir. Vas a cortarlo por la mitad, cariño, y vas a agarrar con una oración, te pasas toda la cabeza, especialmente en la mollera, porque aquí tiende a hincharse cuando uno está tenso, cuando tiene mucho estrés. Toda la cabeza, cariño, te pasas. Y con la otra mitad, luego que te has pasado con una oración, tú vas a sentir que tu cabeza está caliente. Ese es estrés, esa es ansiedad, cariño. El limón lo que va a hacer, cariño, va a bajar toda esa tensión. Te vas a sentir relajado, relajada. Y si tú de repente ya se ha pasado mucho ese estrés y tienes ganas de volver, de vomitar, la otra tapita de limón o la lima, lo pones en una cucharita, agregas un poco de sal y te va a ayudar. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tengo limón en casa, ¿vale? Está muy caro. Tienes un huevo, de lo que tú compras en el mercado, un huevo de pollo, cariño, ¿vale? O de gallina, da igual. De pato no, porque es muy duro la cáscara, la yema, no, ¿vale? De pollo o de gallina, cariño. Hay un video de la limpieza del huevo en mi canal que tiene más de 1,5 millones de visualizaciones. Entonces, te haces esto. Tú vas a ver, Géminis, que si a lo mejor de repente tú tienes mucha tensión o has discutido con una persona, porque hay una persona que siempre te provoca. Esta carta, alguien siempre te provoca. Alguien siempre va a querer que tú de repente bajes la guardia o estés desmoralizado, desmoralizada. Entonces te hace la limpieza del huevo. Va a absorber toda esa mala energía, cariño. Tienes que hacer esto, ¿vale? Te doy como tips, como consejo. Tú lo tomas, tú lo dejas, cariño. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Porque algo está pasando, ¿vale? Algo está pasando en tu vida. Porque esto de que no he podido hacer el sonido del cuenco de cuarzo no es normal. Sinceramente. No es normal. Tranquilamente yo hubiera podido editar esto. Lo corto, cariño, y vuelvo a empezar otra vez. Pero quiero que veas cómo funcionan las energías. Cuando tú haces este movimiento con el cuenco y se detiene, algo negativo está rondando en esta lectura.
Es muy fácil, al menos para mí es muy fácil. O con el cuenco tibetano también, cuando a veces se detiene, algo negativo está rondando en tu lectura. Entonces, existen personas, corazón, que posiblemente no están de acuerdo contigo. Tienes que ir con cuidado. A ver qué me dice el tarot Z, un consejo. Luego voy a canalizar, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, Géminis. Vamos a ver, cariño. Es que se me revela muchas imágenes. Muchas imágenes. Hay una persona muy anciano, muy anciana que necesita de ti. O va a necesitar de ti, cariño. Muy anciano o muy anciana, ¿vale? Va a necesitar de ti. Dice, la carta de la luna, cariño. Mira bien la imagen, Géminis. Todos los elementos. En primer lugar, si tú te das cuenta, Géminis, aquí hay un personaje de pelirrojo, puede ser hombre o mujer, está tocando lo que es un violín, está la luna, es un sitio muy cosmopolita, hay edificios, pero es como si hubiera pasado una guerra por aquí, cariño. Y a pesar de esa tempestad, porque aquí es como si fuera una tempestad, tú estás tocando el violín, cariño. Y aquí se te acercan perros, gatos, muchos animales se te acercan, cariño. Entonces, ¿y la luna? La luna representa, intuición, representa el signo de Cáncer, pero también representa problemas. Entonces, ¿qué es lo que te dice el tarot Z, mi querido Géminis? Aunque tu mundo se esté desmoronando, aunque tú sientas prácticamente que ya no puedes más, tú tienes que mantener la compostura. Tú tienes que dar esa cara de decir, todo va a ir bien. Todo va a marchar bien. ¿Por qué, cariño? Porque tú tienes un plan divino o tú formas un papel muy importante en tu entorno. Aquí en este caso, Géminis, tú eres como si fueras la sacerdotisa, el sacerdote, como si fueras el rey Salomón, cariño. Tienes que actuar con inteligencia, tienes que actuar de una forma fría en este caso. ¿Por qué? Porque si tú te derrumbas, cariño, va a ser un efecto dominó y prácticamente tu entorno también va a ir lo que es en caída. Y esto es especialmente para aquellos que tienen familias, que tienen hijos, o personas que dependan de ti, cariño. No todo tiene que ser la familia. A lo mejor hay personas que dependen de ti, tus trabajadores, amigos, una persona especial que tú quieres que esté contigo. Es que yo tengo un bosque aquí. Yo lo digo, ¿cómo se llaman? Cuculas. Cuculas no. Ay, ¿cómo se llama? Es una paloma salvaje grande. Está ahí y me está viendo. Son palomas salvajes, ¿vale? Pero son grandes. Son más grandes que las palomas. Creo que es cucula, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Y me está mirando. Se está limpiando las alas y me mira. Mi querido Géminis. Vale. Esto puede ser las energías, Géminis. Siempre hay que estar atento a las señales. Siempre. ¿Te acuerdas que te he dicho que he visto lo que es un ave al principio de la lectura, pero que está encima de un cajón, de una caja? No sé por qué siento, Géminis, que un ser de luz quiere decirte algo. No sé por qué siento que hay algo más allá. Toquemos madera. Toco madera, Géminis. Toco madera. Porque es como que muchos de repente de ustedes van a despedir a un ser querido. Pero toquemos madera, ¿vale? Son cosas que no me gusta decir. Pero las energías están siendo muy tensas en tu lectura. Entonces, toquemos madera para que eso no pase. Porque la madera, cariño, es un aislante. Las energías se detienen
Cuando vosotros tienen de repente un pensamiento negativo, un pensamiento que no quieres que pase, automáticamente toca madera. Toca madera, cariño. ¿Vale? Entonces se bloquea. Yo no quiero que pase esto para ti. No quiero. Pero las señales son muy notorias. Entonces, con esta carta, mi querido Géminis, ¿qué te había dicho yo? Tú tienes que mantener la compostura. Algo muy impactante va a pasar en tu vida en el transcurso de esta semana, pero no quiero que te sugestiones. El propósito de esta lectura no es para que tú te sugestiones. Es simplemente para que te vayas preparando mentalmente. Y como dice esta carta, cariño, tienes que mantener la compostura. Cariño, eres un pilar muy importante y te ha tocado posiblemente sobrellevar una situación en la cual mucha gente va a depender de ti. Siento esto. Vamos a canalizar, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me quieren decir, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dile a mi niño, dile a mi niña que se porte bien. Dile que por favor entienda a una persona. Dile que yo siempre he estado ahí presente. Me duele mucho, dice, me duele mucho no poder acompañarte a algo. Hay un evento, una situación, pero aquí Géminis está hablando una energía que no está en esta tierra. Hay una energía que te dice como que le sabe mal, como que a lo mejor de repente ha querido lo mejor para ustedes, cariño, pero por circunstancias de la vida ha habido un cambio o simplemente las cosas no se han concretado. Que Dios y el universo me ayude. No sé a quién de ustedes o a este personaje le gustaba tocar la guitarra. Veo guitarra o hay una música que te recuerda quizás con el sonido de la guitarra. Géminis. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Hay un personaje, Géminis, que siempre veo que estaba leyendo un libro. Puede ser también la Biblia también. Una persona que quizás en sus últimos años se refugió mucho en lo que es en la religión. Veo esto. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Hay una imagen que sinceramente no me ha gustado. No. Hay una imagen que no me ha gustado ver. Dime si tú, Géminis, últimamente estás teniendo como una pesadilla. Si estás viendo de repente a un ser que no es de este plano, ¿vale? Prefiero no mencionar, sinceramente, porque es lo que yo he visto cuando he estado con las semillas sagradas. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Estoy viendo una embarcación, no sé si a lo mejor vosotros trabajan algo relacionado con la mar, y veo mucha agua, mucha agua. Para las personas que a lo mejor de repente su familia trabaja en la mar, tienen que ir con precaución, ¿vale? Veo mucha agua veo, mi querido Géminis. Entonces que vayan con precaución. Con esto no digo que no salgan a trabajar, pero tienen que ir con precaución. Que Dios y el universo me ayude. Me dice, yo quiero que recupere lo que es suyo. Una lista me está hablando, pero también puede ser quizás un testamento. Pero me dice, yo quiero que recupere lo que es suyo. Solo de esta manera podré ser feliz.
Dile a mi chiquita, mi chiquillo, te habla con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. En casa tienes la imagen de un santo o una santa, en casa. Lo tienes, ¿vale? No sé si a lo mejor de repente cuando tú has hecho una oración o quizás lo has visto, es muy curioso porque sale la cara de una virgen, pero la cara real no es como la imagen que está hecho de yeso, no, 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 la cara real, Géminis. En el entorno de ese lugar donde tú tienes posiblemente tu rinconcito con tus santitos, con tus velitas, tú has visto posiblemente como luces flotar, cariño. O lo has visto de repente a la Virgen o al Santo con una luz, como si fuera el aura, Géminis. Muy bien. Mi querido Géminis, cariño, si estás sintiendo que algo no marcha bien en tu casa, haz una limpia. Pero ya, haz una limpia, ¿vale? ¿Por qué? Porque he visto la cara de un sapo, solo con un ojo, y el ojo era negro, cariño. Negro, totalmente. Entonces, puede ser que en casa han echado algo, y quizás tú lo estás sintiendo, tú lo estás presintiendo, mi querido Géminis. Tienes que hacer algo, pero ya, haz algo, Géminis. Es muy curioso, tu lectura sinceramente es como si estuviera entrando, la imagen que yo he visto era una imagen muy malo, sinceramente. Una de las imágenes que te he dicho que no he podido mencionar, que no te voy a mencionar porque veo que no es correcto, era malo, negativo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Me duele aquí. Esas son por las energías. Me duele aquí los sentidos. Esta parte me duele. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario. ¿Para qué os han elegido la opción 2? La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Las características. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, o de repente tú tienes algún tipo de historia con una persona de elemento fuego que no supera los 30 años, o no supera los 40. Es una persona que se viste de una manera muy deportiva. Puede ser que vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar, o en una isla. Piel blanca, cabello negro, largo. Tranquilamente puede ser que se ponga algún tipo de mechitas, sea hombre o mujer. La carta del 8 de copas. Hay un personaje que se marchó de tu vida. Piel trigueña, o si es piel blanca está muy bronceado o muy bronceada. Este personaje, cariño, te recuerda, pero sin embargo entre vosotros dos hay contacto cero. Elemento agua puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta también del 10 de oros. Hay un personaje que quiere volver a casa. Hay un personaje que quiere reconciliación. Si existen hijos, cariño, tarde o temprano la reconciliación va a surgir entre vosotros dos. O simplemente tú te vas a encontrar con una persona muy especial. Mayores de 40 años, muchos de ustedes, pero toma la edad que mejor suene para ti. Este encuentro va a ser en un parque, o puede ser una guardería, o una escuela, o un centro comercial. Hombres, cabello corto, un poco ondeado, o crespo también. Puede ser que tengan canas. Se visten de una manera sport elegante. Mujeres, cabello corto, más o menos hasta el cuello, cabello negro o castaño.
Son personas muy espirituales y son personas que también posiblemente están lo que es en un proyecto. Pero sin embargo el encuentro que va a pasar entre vosotros dos va a ser amena, va a ser bueno, ¿vale, mi querido Géminis? Espero que te haya gustado esta lectura, Géminis. Ya me estarás contando. Algo está pasando en tu energía, algo vas a descubrir o simplemente tú estás sintiendo que las energías están rondando. Recuerda que tú eres un pilar importante en la vida de muchos. Ahora tú tienes que mantener la compostura, cariño. Sé que a lo mejor de repente me dice, Richard, es mucho para mí. No me siento bien. Haz lo que te he dicho, el tema de las energías y de la limpieza. ¿Para qué? Para que ganes fuerza. Te quiero, Géminis. Hasta la vista y sé feliz.